Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles por unirse a la sesión de hoy. Estoy muy contento de poder participar en esta expo de la renta vacacional para hablarles sobre el pricing y el revenue management en la industria y cómo puede impactar en la rentabilidad de su empresa. Mi nombre es Aaron Navarro. Estoy en el equipo de Revenue Management en Beyond Pricing, el primer software de pricing de todo el mundo en la industria del alquiler vacacional. Mi trabajo consiste en estudiar datos continuamente y adaptar nuestro algoritmo a las continuas fluctuaciones que vemos en los mercados y así optimizar los ingresos de nuestros clientes. La industria de la renta vacacional ha estado en continuo crecimiento durante la última década, hasta el punto de que hoy en día, ya sea por estancias vacacionales o de negocios, está compitiendo codo con las mejores cadenas hoteleras del mundo. Y por ejemplo, tenemos ciudades como Mexico City, donde la oferta de la renta vacacional ha venido doblándose año tras año durante los últimos 10 años. Cada vez es más común que un mismo cliente esté dispuesto a reservar una estancia en un hotel o, por otro lado, alquilar un apartamento. Si analizamos los datos de mercado, vemos que la industria de la renta vacacional está ganando un peso importantísimo, especialmente después del COVID, donde muchos mercados se han recuperado de forma espectacular a niveles nunca vistos anteriormente. En cambio, las principales cadenas hoteleras están reportando solo sobre un 30% de su actividad normal, hecho que confirma que poco a poco estamos viendo un cambio de tendencia entre las dos industrias. Viendo esto y considerando el panorama tan competitivo que se está formando en el sector, desde Beyond Pricing queremos ayudarles a perfeccionar su estrategia de pricing y revenue management, un factor clave para aumentar la rentabilidad de sus propiedades o de su empresa. Para hacerlo, durante la sesión de hoy repasaremos los conceptos más básicos que definen la rentabilidad de su empresa y veremos cómo podemos aumentar sus ingresos a través del revenue management y cómo se puede incluir las variables del coste en su estrategia de pricing. Se tratarán muchos conceptos y muy distintos, y algunos de ellos ya verán que son muy densos. Ustedes van a disponer de la grabación y por eso les recomiendo que ajusten la velocidad del vídeo a sus necesidades. Estamos siempre hablando de beneficio, de retorno sobre las inversiones, de cómo se puede obtener una empresa más rentable, pero cuando hablamos de rentabilidad, ¿cómo la podemos definir? Pues volviendo a los conceptos más sencillos de economía, cuando hablamos de hacer su negocio más rentable, hablamos de hacer un análisis detallado de su actividad, con el objetivo de aumentar sus ingresos y reducir sus costos. No obstante, es de saber generalizado que en la mayoría de casos es más fácil aumentar los ingresos en un 5% que reducir la base de los costes en la misma medida, ya que suele implicar decisiones mucho más drásticas. Por eso, en la presentación de hoy analizaremos varias técnicas y metodologías para poder aumentar su facturación y así su rentabilidad. Hablar de incrementar los ingresos es hablar de revenue management, o también conocido como gestión de ingresos. Esta práctica consiste en la aplicación de análisis de datos y previsiones para obtener una tarifa media por noche máxima para una ocupación óptima, que maximice los ingresos totales. Tal y como he comentado, las dos variables claves y fundamentales para aumentar los ingresos son la ocupación y la tarifa media diaria. Y por tanto, encontrar la combinación de ambos le permitirá obtener la máxima rentabilidad para su empresa. Esta combinación depende en gran parte del mercado y del tipo de portafolio de propiedades que usted disponga, y durante esta sesión les enseñaré algunas formas para poder conseguirla. Pues vamos a investigar un poco más. ¿Qué es el Revenue Management? El Revenue Management en la industria del alquiler vacacional se define como el alquiler de la propiedad adecuada al cliente adecuado en el mejor momento y al precio correcto, y por el canal apropiado con el objetivo de maximizar sus ingresos. La gestión de canales es un factor clave para hacer que su negocio sea exitoso y así evitar generar discrepancias en su estrategia, tal y como veremos a posteriori. El Revenue Management es un concepto originado en la industria de las aerolíneas hace más de 40 años. Fue impulsado por British Airways y llegó rápidamente a la industria hotelera a través de Bill Marriott. Esto fue posible gracias a que ambas industrias tienen un producto perecedero que tiene la posibilidad de venta anticipada y que hay una oferta limitada en el mercado. Por esta misma razón, se ha incorporado a posteriori en industrias de similares características, como el alquiler de coches y recientemente en el alquiler vacacional. Después de pocos años de llegar en nuestra industria, se ha convertido en un elemento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de cualquier negocio.
Es importante destacar que mucha gente confunde el Dynamic Pricing con el Revenue Management, cuando en realidad es solo una pequeña pieza de su gran engranaje y que incluye muchas otras disciplinas como por ejemplo la ya nombrada gestión de canales de venta o el marketing. Además, hoy en día el uso de la tecnología se ha convertido en algo fundamental para hacer funcionar cualquier negocio. Si ustedes no están usando herramientas de Dynamic Pricing o monitoreando los datos de sus mercados, están en una gran desventaja en frente a sus competidores. Nuestra industria es una de las más híbridas que existen. Hay una competencia entre personas autónomas, propietarios, pequeñas y medianas empresas y a la vez grandes corporaciones internacionales. Para poder competir con estos, es súper importante que todo el mundo tenga acceso a la última tecnología disponible y así poder mantener una competencia equitativa dentro del mercado. Ser proactivo, optimizar sus procesos y prepararse para el cambio continuo hará que se mueva más rápido que sus competidores. Ser consciente de sus fortalezas y sus debilidades, así como poder anticipar las oportunidades y amenazas de su organización, le garantizará una continuidad en la evolución de su empresa. Por el contrario, si tiene que reaccionar a cambios inesperados del mercado, significa que ya va un paso por detrás de todos aquellos que ya se han preparado para ello. Y hemos estado hablando desde el principio sobre el Dynamic Pricing, pero ¿en qué consiste exactamente? Pues el Dynamic Pricing consiste en variar el precio de sus productos en respuesta a las fluctuaciones del mercado, a las fluctuaciones de la oferta y de la demanda en tiempo real. En particular, consiste en aumentar sus precios cuando observa un aumento de la demanda. No obstante, hay que tener en mente que el Dynamic Pricing también incluye rebajar los precios en periodos de menor demanda, con el objetivo de maximizar sus ingresos gracias al aumento del volumen de ventas. Y primero que todo, para entender el dynamic pricing, es imprescindible echar una mirada retrospectiva a la historia y analizar las distintas estrategias de pricing que ha habido en la renta vacacional. Históricamente, en la industria ha predominado un pricing plano, un pricing que ya es viejo, que consiste en mantener un precio estático para todo el año, independientemente de la demanda o las tendencias de los mercados. Pronto, la mayoría de property managers se dieron cuenta que aunque aumentaron un poco sus precios durante temporada alta, seguían reservando todas las noches disponibles. Y por otro lado, que cuando bajaban sus precios durante temporada baja, empezaban a tener unas reservas que nunca habían tenido antes. Por eso, del flat pricing se pasa a un pricing un poco más óptimo, pero que sigue siendo muy cómodo. Ahora mismo es la estrategia más común en la industria y consiste en crear una estructura de tarifas por temporada. Estas le permiten capitalizar la demanda en épocas donde es elevada, generando un ingreso adicional gracias a obtener unos ingresos medios por noche más altos. Le permite aumentar su rendimiento en temporada baja, donde la demanda es mucho más débil, pero gracias a los precios más bajos consigue estimularla, aumentar su ocupación y por tanto generar un ingreso extra. Sin embargo, hay algunos property managers, normalmente esos que disponen de más recursos, que han evolucionado de un pricing cómodo a un pricing un poco más óptimo, pero muy molesto. Un pricing que requiere de una gran dedicación de tiempo y de personas y que consiste en añadir tarifas especiales para eventos específicos y fiestas nacionales. El gran inconveniente que presenta es que hay muchos eventos locales que son difíciles de detectar y optimizar. Este año, la incertidumbre que hay en todo el mundo ha provocado que muchos eventos o se cancelen o se aplacen para próximas temporadas, por lo que requiere tener personal casi a tiempo completo actualizando los calendarios. Por este motivo, muchas empresas han encontrado una solución de compromiso entre el tiempo y el esfuerzo, creando estas tarifas especiales solo para las fiestas nacionales, que por suerte son más o menos estáticas a lo largo de los años. Estas fechas son conocidas y muy fácil de monitorizar año tras año, por lo que eventos como Navidad, fin de año, Semana Santa, el Día del Trabajador, aportan unos ingresos adicionales por el aumento de tarifa en fechas donde el peso de la demanda supera la oferta del mercado. Si usted tiene un pricing pesado, se puede considerar por encima de sus competidores más pequeños, pero ya debe saber que requiere una gran dedicación de recursos. Y la realidad es que este sistema sigue estando muy por atrás de lo que utilizan los más avanzados de la industria, el Dynamic Pricing. Hoy en día, se considera que el Dynamic Pricing es el pricing ideal. Consiste en actualizar su estructura tarifaria de manera automática, de forma diaria, según los cambios en la oferta y la demanda del mercado, de un producto o propiedad específicos en un mercado concreto. Combina información de estacionalidad,
tendencias intrasemanales, inputs macroeconómicos, así como eventos totalmente localizados para su región, sean fiestas nacionales, partidos de fútbol o conciertos. Este pricing les da a los que lo utilizan una ventaja competitiva enorme en frente a todos sus competidores locales, lo que les permite garantizar un beneficio y un crecimiento año tras año. Lo que pasa es que mucha gente cree que su estructura tarifaria se adapta a la realidad. Tener 5, 6, 7 o 8 tarifas según la temporada les ha funcionado a lo largo de los años y parece modelar la realidad de forma adecuada. Entonces, ¿por qué usar Dynamic Pricing? No tengo suficientemente tiempo en esta sesión para resaltar todas las ventajas del Dynamic Pricing, pero bueno, lo intentaremos. El objetivo del Dynamic Pricing, no importa a quién o qué utilizas, es crear eficiencias entre la demanda del mercado y su oferta, encontrando el punto óptimo de su equilibrio. Encontrar el equilibrio entre periodos de alta demanda, periodos que a mí me gusta llamar los periodos San Valentín, donde todo el mundo está dispuesto a pagar un poco más por sus estancias, y periodos de baja demanda o periodos happy hour, donde la rebaja de los precios permite mantener ciertos niveles de ocupación en periodos de que no ser así la demanda no estaría motivada. Encontrar el equilibrio entre ambos le permitirá capitalizar al máximo esos San Valentín, que le acabarán dando mucha más flexibilidad durante las happy hours. Además de sofisticar su estrategia de precios, el uso de herramientas de precios dinámicos es mucho más eficiente que cualquier tipo de pricing manual. Le permite liberar recursos de personal y ganar una porción de tiempo que puede dedicar a otras áreas de desarrollo de su negocio, fundamental para garantizar el crecimiento de su empresa. Con la expansión de Dynamic Pricing en las aerolíneas y hoteles, todo el mundo está ya educado en el concepto del Revenue Management y de los precios fluctuantes. Encontrar precios más altos durante temporada alta o fines de semana es algo que todo el mundo ya espera encontrar. Por tanto, habrá que aprovecharlo, ¿no? El porqué del Dynamic Pricing, fundamentalmente, reside en que los mercados en la vida real son muy distintos a las 3 temporadas y los 3 eventos que actualmente la mayoría tienen en su calendario. Los mercados son mucho más dinámicos y se ven así. Los mercados están en continuo movimiento y, por tanto, sus precios deben seguirlo. En este gráfico, sacado de nuestros sistemas, vemos la ocupación de un mercado concreto. La línea azul es la ocupación consolidada del año pasado y la línea negra es la ocupación desde hoy hasta el año que viene. Se puede observar fácilmente tendencias similares a las históricas para este año, como la Semana de Acción de Gracias en noviembre, las Navidades en diciembre o la temporada alta de verano, que por cierto ya se está empezando a reservar. Mirar este tipo de información es indispensable para realizar decisiones sobre los precios. Saber de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos nos permite fijar objetivos realistas y poder analizar nuestro rendimiento no solo internamente, sino también de forma externa en comparación con el mercado. La realidad es que los mercados son muy dinámicos y volátiles. La incertidumbre actual ha hecho que esta volatilidad se acentúe aún más. El cambio es continuo y cada día es distinto al anterior. Todos los mercados se comportan totalmente diferentes sus contiguos y por eso su pricing debe basarse en la agregación de todas esas tendencias diarias, incluyendo los factores ya comentados como la estacionalidad, las tendencias intersemanales y los eventos no solo de su país, región y ciudad, sino incluso de su barrio. También se deben considerar otros factores como el tiempo de antelación medio de las reservas, que es muy variable según la temporada, las restricciones de estancia mínima, las características de cada unidad, el canal de distribución de ventas, entre muchos otros factores que le darán forma a su estrategia. Esto se ha convertido en la clave para incrementar sus ingresos y así poder optimizar sus beneficios. Pongamos un ejemplo. Durante la temporada baja, puedo reducir la estancia mínima de manera que pueda atraer toda esa demanda que existe durante los fines de semana. Por otro lado, en temporada alta, puede fijar estancias mínimas semanales y focalizar en aumentar la tarifa media por noche. En temporada media, flexibilizar sus restricciones y su pricing resultará en una demanda anticipada de la temporada alta y le permitirá alargar los meses de mayor actividad durante un poco más de tiempo. Tener esta información sobre la ocupación en tiempo real también le descubre tendencias para fechas concretas que le ayudan a capitalizar todos esos eventos, ya sean locales o nacionales, y maximizar el ingreso por noche. Muchos de estos eventos son conocidos con antelación,
Por eso, ser proactivo y estudiar año tras año las fechas más concurridas le ayudará a aumentar su rendimiento considerablemente. Algunas de las herramientas de precios dinámicos, como Beyond Pricing, incorporan una detección automática de eventos, y cuando la ocupación para fechas concretas se dispara, también lo hacen los precios de manera óptima, para garantizar ese ingreso adicional, maximizando la ocupación para ese día. Use o no use herramientas, seguir constantemente estos cambios y ser consciente de la ocupación del mercado le ayudará a entender cómo sus propiedades se posicionan frente al resto y le permitirá adaptar su estrategia según cada situación. Viendo que la realidad es tan cambiante, tan dinámica y tan compleja, es lógico pensar que su pricing tiene que migrar de ese pricing cómodo, pesado o viejo al pricing ideal. Hemos estado hablando de dynamic pricing, de los datos de mercado, de San Valentín, pero ¿qué forma tiene una estrategia de precios dinámicos? Pues tiene una estructura tal que así, reflejando para cada día las condiciones del mercado. Tener una estrategia dinámica le permite conseguir el máximo de tarifa posible para cada noche del año. Tener su precio conectado a los datos del mercado le da una imagen completa de cómo, cuándo y dónde se está reservando en cada momento. Algunas veces sabemos que hay eventos, pero no sabemos qué tarifas se alcanzan para esas fechas. Y la realidad es que podemos estar dejando entre un 20 y un 40% de lo que realmente se podría conseguir. Por otro lado, hay eventos locales como partidos, ferias, conciertos, que son difíciles de gestionar, ya sea por su poca visibilidad o por su desconocimiento, y que pueden generarle entre un 50 y un 60% de ingreso adicional por noche. Además, alcanzar la tarifa máxima durante temporada alta es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de su negocio, y por eso saber qué días puede capitalizar aún más durante su temporada más fuerte le puede generar entre un 10 y un 20% de ingresos adicionales durante toda la temporada. Y una vez vista la teoría, que es muy bonita, podemos pensar, todo esto tiene mucho sentido, pero ¿cómo se puede conseguir? La manera de hacerlo se basa en utilizar o desarrollar una herramienta de precios dinámicos. Ahora son más importantes que nunca. Vivimos en un mundo volátil, incierto, y tomar las decisiones de pricing muchas veces es una tarea muy complicada y muy ambigua. Delante de esta situación, la tradicional estrategia de fijar los precios una vez al año y olvidarse de ello es una receta ideal, pero para el desastre. Hemos visto cambios masivos en la industria con la pandemia. Como ejemplo, hemos visto que los tiempos medios de antelación de cada reserva se han reducido espectacularmente y las estancias medias se han disparado como nunca antes. Estar encima de cambios y fluctuaciones de la oferta en su mercado ha sido siempre relevante, pero hoy, con estas tendencias cambiando casi diariamente, es más importante que nunca. Anticipar todas esas tendencias, detectar y reaccionar lo más rápido posibles cambios inesperados es la clave para garantizar su éxito. Somos conscientes de que hay una gran cantidad de información que procesar para poder llegar hasta ese pricing ideal. Por eso, hay herramientas que le ayudan y le hacen gran parte del trabajo. También queremos avisarla de que bajar precios agresivamente para aumentar su ocupación en el corto puede ser muy peligroso. La demanda está volviendo en algunos mercados rapidísimo, pero podemos tardar años a recuperar esas tarifas que hemos tirado por los suelos. Analizar su estructura tarifaria y ser competitivo es muy importante, pero la realidad es que la pandemia ha cambiado la elasticidad precio de la demanda. Y muchas veces poner tarifas a 200 pesos no le servirá de nada. Ver en todo momento la demanda en el mercado le ayuda a evaluar y analizar cómo de agresiva debe ser su estrategia. Es tiempo de parar, respirar y analizar la nueva forma de nuestro mercado post-COVID. De esta manera, podemos actualizar las previsiones en el corto medio plazo y comparar el rendimiento de cada propiedad con el rendimiento real que vemos en el mercado. Su estrategia de precios tiene que evolucionar continuamente con las tendencias macroeconómicas de la industria, así como los datos individualizados de su región. Queremos ver en esta diapositiva un claro ejemplo de los cambios que se han producido en las tendencias de los mercados y qué impacto han tenido. Este gráfico es la distribución normal de todas las reservas que tenemos en un mercado aleatorio para un día dado, según su tiempo de antelación. Podemos ver que la media de anticipación de las reservas es, por ejemplo,
en este caso 90 días, lo cual se distribuye entre un porcentaje muy bajo que entran con mucha antelación y un porcentaje también muy bajo que entran pocos días antes del check-in. Vista esta distribución, podemos identificar dos zonas donde se pueden realizar acciones estratégicas para aumentar sus ingresos. Una de ellas consiste en fijar premiums o suplementos para todas esas reservas que entran con mucha antelación. El riesgo adicional por añadir ese suplemento es muy bajo, ya que tiene mucho tiempo para poder recuperar la pérdida de ese pequeño volumen en caso de que su premium sea demasiado optimista. En cambio, los beneficios pueden ser brutales. Podemos sacar 10, 15 o 20% más por reserva para las próximas temporadas, con todos esos clientes que quieren estar en propiedades muy específicas y por eso su sensibilidad al precio es mucho menor. Por otro lado, es muy común en la industria utilizar las minute discounts para capturar toda esa pequeña fracción de la demanda disponible en el mercado solo unos pocos días antes de la fecha de entrada. Dependiendo del tipo de mercado, las probabilidades de tener bookings en esa ventana de tiempo son muy bajas y fijar estos descuentos le da mucha más flexibilidad, le hace más competitivo y mejora su presencia en los motores de búsqueda. El problema reside en que estas tendencias tan comunes y conocidas históricamente han cambiado radicalmente con la pandemia, y la realidad es que hoy en día la distribución de las reservas tiene esta forma. El periodo donde la mayoría de las reservas ocurren se ha reducido más de un 50% para la mayoría de mercados en el mundo, y el problema es que no todo el mundo se ha adaptado a esta nueva situación. En ciudades podemos estar hablando de 2 días como valor medio de antelación y en otros mercados de 14 o 21 días. Tener esa visión individualizada para cada región es clave. En nuestros sistemas podemos ver que en mercados como Río de Janeiro el 71% de reservas están entrando a tarifas descontadas. En Mexico City hablamos del 45% y en regiones como Playa del Carmen sobre un 30%. Queremos resaltar la importancia de ajustar su política de descuentos también de forma dinámica, revisar las estancias mínimas y reconsiderar todas esas promociones que tenga activas. Si es cierto que muchos mercados aún en recuperación, puede ayudar a tener activa una estrategia un poco más agresiva. Por eso, entender las tendencias de su mercado es fundamental. La velocidad de la recuperación es incierta y cada property manager tiene que seguir de forma continua y casi diaria ese proceso, lo que le ayudará a realizar decisiones más informadas y precisas para su tipo de portafolio y mercado. Una vez hemos hablado del pricing, es importante hablar de todas las otras disciplinas que también incluye el revenue management. Los precios bajos, por ejemplo, es cierto que estimulan la demanda, pero pueden no ser suficientes para mantener los niveles de ocupación deseados. Si está vendiendo en un solo canal, el abaste de sus propiedades es muy limitado, y en la realidad hay audiencias totalmente distintas a las que puede llegar a través de otros canales de distribución. Añadir, borrar o mejorar su portafolio en distintos canales es también parte del que consideramos revenue management en la industria. Por ejemplo, si está invirtiendo grandes cantidades de su presupuesto en marketing para generar tráfico en su web y aún así no lo está consiguiendo, es muy difícil que de repente empiece a funcionar por sí solo. Expandir su presencia online puede ser una manera muy fácil de incrementar su base de clientes potenciales. Es importante también considerar los costes de distribución para cada caso, ya que las comisiones varían según el canal y pueden tener un impacto muy grande en sus resultados finales. Hay una gran variedad de empresas que pueden ayudarle a conectarse en varios canales. Utilizar este tipo de software es una manera muy eficiente de mantener cohesionado su pricing, su inventario y su contenido. Los clientes están buscando apartamentos en una infinidad de sitios distintos y la manera en la que ellos perciben las fotos, la descripción, las valoraciones e incluso el título de la propiedad tiene un impacto directo en su decisión final. Analizar y revisar habitualmente su presencia digital es clave para garantizar el éxito. Por otro lado, uno de los quebraderos de cabeza más importantes para los property managers y los inversores es decidir si invertir o no en nuevas propiedades. Conseguir el retorno esperado de la inversión es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible del negocio. Recomendamos no aceptar inventario que no va a ser rentable o inventario con propietarios con restricciones mayores. Hay que controlar las expectativas de los propietarios y asegurarse antes de aceptar nuevas unidades que las condiciones serán las óptimas
para poder sacarle el máximo de beneficio a la misma. Analizar estratégicamente cada propiedad según sus características y su mercado es también muy importante. Utilice no solo datos históricos, sino que también datos futuros, ya que le servirá para calcular y hacer provisiones del rendimiento de cada propiedad. Es súper importante que analice con el máximo detalle el rendimiento de propiedades similares a las suyas antes de incorporar nuevas unidades. Hoy en día hay muchas herramientas online que le ofrecen la información sobre un tipo de unidad específica en un mercado concreto, ayudándole a decidir estratégicamente qué propiedades incluir en su cartera. También es de vital importancia analizar qué factores diferenciadores en su mercado pueden aumentar el valor percibido de una propiedad. Muchas veces, realizar pequeñas mejoras en propiedades de su cartera harán que sus tarifas despeguen por los aires y podrá tener un retorno muy consistente por una inversión relativamente menor. Estos factores dependen mucho del tipo de mercado en el que nos situamos. Por ejemplo, podemos estar hablando de una zona de oficina en un apartamento de la ciudad o en un jacuzzi en una de las montañas de esquí. Analizar el impacto de estos factores es también clave para poder basar sus decisiones en números y hacerlas lo más acertadas posible. Por lo que se refiere a nuevas propiedades en su portfolio, muchas veces con carencia de datos históricos, recomendamos mantenerlas activas, fijar un precio de penetración de mercado y estimular continuamente el número de reservas para obtener así nuevas valoraciones y conseguir un buen posicionamiento en los motores de búsqueda. Ahora más importante que nunca es dedicar tiempo a realizar este tipo de análisis, ya sea a través de herramientas que lo hacen por ti o con su propio equipo dedicado a ello. Y como ya sabemos, el Revenue Management ha llegado en la industria del alquiler vacacional y ha llegado para quedarse. Y no solo para quedarse, sino para seguir evolucionando y convertirse cada vez más en un pilar fundamental de cada organización de nuestra industria. El futuro se basa en una gestión activa de sus canales, una expansión multicanal para mantener ritmos de venta óptimos y con el potencial para acomodar nuevos canales de distribución. Por otro lado, optimizar esta venta multicanal será un punto clave en la rentabilidad de las empresas. No todos los canales son iguales y las tasas de distribución son muy dispares. Por ejemplo, imaginemos que queremos alquilar una casa de 3 habitaciones a través de Airbnb y a través de nuestra propia web. Los dos canales utilizan el mismo calendario y pueden vender cualquier propiedad para cualquier fecha disponible en cualquier momento. Un gestor de canales de distribución avanzado puede ser capaz de leer e interpretar la demanda en el mercado y cerrar en cada momento los canales más caros, en este caso Airbnb, aprovechando así la entrada de las reservas por esos con menor coste asociado. Esto, muy común en hoteles y aerolíneas, estará cada vez más presente en la industria del alquiler vacacional. Tener una estrategia digital optimizada según las necesidades del mercado y crear procesos de gestión de contenido y valoraciones será más y más importante en un entorno donde la mayoría de reservas están migrando a un proceso totalmente online y a través de los smartphones. Similar a la industria de las aerolíneas u hoteles, la renta vacacional del futuro y un futuro no muy lejano tendrá procesos y equipos, ya sean internos o externos, dedicados exclusivamente al pricing y al revenue management, lo que dará una cohesión e integridad a la estrategia de cada compañía. Por último, creo que uno de los futuros de la renta vacacional pasará por buscar fuentes adicionales de ingresos, que van más allá del producto en sí, que es una simple estancia en una propiedad. Similar a la industria de las aerolíneas, donde más de un 20% de sus ingresos van más allá del hecho de volar, se ofrecerá en cada reserva un valor añadido, un servicio adicional que generará unos ingresos ligados a experiencias dentro o fuera de la casa que mejorarán la experiencia del usuario y crearán un factor diferenciador en cada propiedad personalizado para cada tipo de cliente. Por ello, empezarán a ser cada vez más presentes KPIs como el TREPPAN, que es el ingreso total por noche disponible, y ayuda a analizar el impacto que tienen esos extras en su ingreso total acumulado a lo largo del año. Es vital darle la importancia que merece al revenue management. Al fin y al cabo, si quiere hacer su negocio más rentable, hay muy pocas maneras más de conseguirlo. La otra manera de conseguirlo es analizando la estructura de costes de su empresa, el segundo componente de la ecuación de una estrategia rentable. En nuestra industria, a diferencia de las aerolíneas u hoteles, el coste marginal de tener una reserva extra es una gran parte del coste total de esa reserva. En aerolíneas, por ejemplo, vender un ticket extra para un vuelo supone solo un aumento mínimo del coste del vuelo,
Y en cambio, en la industria de alquiler vacacional, tener una reserva extra representa sobre el 80% del coste total de esa reserva. Hay una gran cantidad de costes asociados que deben ser considerados también en la ecuación del pricing, ya que no queremos aceptar reservas que no sean rentables. Dependiendo de la estructura y tamaño de su organización, también tendrá que incorporar una variable de costes fijos, ya que será muy relevante para garantizar el desarrollo sostenible de su empresa en el largo plazo. Importante también resaltar, aunque no vamos a cubrir el tema en detalle, que en nuestra industria existen dos tipos de beneficio: el beneficio asociado a los property managers y el beneficio asociado a los propietarios. Encontrar el balance entre ambos, sin entrar en conflictos de interés, es también un factor clave para el éxito. Todos estos componentes tienen que ser detalladamente estudiados, analizados y optimizados para poder aumentar su rentabilidad. ¿Y cómo se pueden incluir todos estos costes en la ecuación del pricing? Primero que todo, es imprescindible alinear los costes con la estrategia. Mantener una base de costes baja es clave para el éxito de su empresa. Implementar procesos eficientes, centrarse en optimizar flujos de trabajo, le ayudará a reducir sus costes y evitar tener problemas financieros durante periodos de incertidumbre o de baja actividad. Tener la base de costes baja le permite bajar sus precios durante temporada baja, lo que acabará trayendo a más demanda hacia sus unidades y le permitirá ser mucho más competitivo manteniendo retornos similares. Una de las opciones que tiene para reducir esa base de costes es considerar la migración de algunos costes fijos a contratos ligados a su actividad o contratos flexibles. Esto le ayudará a tener mucha más flexibilidad, ya que solo estará pagando cuando su negocio funcione. Y en caso de futura incertidumbre o segundas oleadas del brote de coronavirus, le ayudará a mantener su negocio sostenible. Obviamente, el tamaño de su empresa y condiciones de la organización influyen, y es súper importante analizar si su empresa se puede beneficiar de economías de escala o, por otro lado, le compensa externalizar esos servicios para reducir las obligaciones financieras. También es de vital importancia revisar su estructura de servicios y fees adicionales. Una estructura adecuada va a reducir el riesgo de tener reservas no rentables y le permitirá reducir el precio mínimo que está dispuesto a aceptar por sus reservas, lo que le hará más competitivo en los motores de búsqueda. Este precio mínimo juega un papel importantísimo en su estrategia. Entendemos que muchas veces hay varios contratos con propietarios que limitan mucho su flexibilidad, pero es súper importante recordar que no queremos tener reservas no rentables, pero tampoco queremos perder todas estas reservas que sí lo son y están por debajo de nuestro precio mínimo. Por este motivo, queremos darles algunos consejos en cómo reconsiderar sus precios mínimos. La mayoría de propietarios de la renta vacacional consideran su propiedad como una inversión y, como tal, esperan tener un retorno positivo y lo antes posible. Aquí es donde el precio mínimo por reserva juega un papel muy relevante. Muy a menudo los propietarios creen que el precio mínimo es aquel que garantiza que su ROI sea positivo. Y la realidad es que la mayoría de veces, para optimizar este retorno, es necesario que el precio mínimo sea flexible. Precios mínimos demasiado elevados tendrán un impacto negativo en su rendimiento, ya que eliminan la posibilidad de tener reservas rentables en temporada baja. En esos casos, estará en clara desventaja frente a sus competidores que sí tienen más flexibilidad. Analizar los costes operacionales de cada unidad y fijar el precio mínimo lo más cerca posible de ese valor le permitirá aumentar su ocupación en temporada media y temporada baja, y le ayudará a incrementar su beneficio y el de los propietarios, gracias a un volumen adicional de reservas inesperadas. Como hemos visto anteriormente, tener una estrategia de precio dinámico significa tener fluctuaciones de precio para aprovechar los periodos de alta demanda, pero también todos aquellos donde la demanda es más débil. Hemos visto todos los beneficios que ello conlleva, y la realidad es que cuando el precio mínimo no está optimizado, el dynamic pricing se convierte en esto. Tomar decisiones como esta afecta directamente a su volumen de ingresos, ya que en realidad estás yendo de un pricing dinámico basado en datos reales de mercado a un pricing semi-flat, semiplano, lo que le hace retroceder aproximadamente 25 años atrás. Por tanto, le pondrá en una clara situación de desventaja en frente a sus competidores, lo que le acabará reduciendo el retorno total por unidad. Fijar los mínimos cerca de su coste operacional hará que sus propiedades estén demandadas durante gran parte del año y le permitirá aumentar sus retornos gracias a un aumento de ocupación ligado a la temporada media-baja.
Estamos en la línea de salida de una nueva realidad. Estamos en un punto donde la renta vacacional está despegando como nunca antes. Todo el mundo está en el principio de una carrera maratoniana, lo que significa que tomar decisiones basadas en datos reales y dar la importancia que se merece al análisis, a la optimización de procesos y al pricing le hará ser de los primeros en llegar a la línea de meta. Espero que la sesión de hoy les ayude a adaptarse en un mundo que por suerte o por desgracia cambia de hoy para mañana. La incertidumbre es muy grande, pero industrias como la nuestra, que siempre hemos estado unidos, saldrán adelante. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, contáctenos. Nuestro equipo, formado por veteranos de la industria y del revenue management, están aquí para resolver cualquiera de sus preocupaciones. Estamos aquí para ayudarle. Nos vemos pronto. Cuídense.